esta definición, sea f una función de la variable compleja z, la derivada de f se define en la forma siguiente. F se denota como f' de z y se define como el límite cuando delta z tiende a 0 de f de z más delta z menos f de z, esa diferencia dividida entre delta z. Otras notaciones para la derivada, la notación de Cauchy, una D mayúscula, y la notación de Leibniz, un cociente de diferenciales, diferencial de f de z entre diferencial de z. Esto se lee como la derivada de f de z con respecto a z. E hicimos un ejemplo, obtener la derivada de una función polinomial de tercer grado, muy sencilla, la función cúbica, para f de z igual a z cúbica, siendo z una variable compleja, determinamos f' de z a partir de la definición que acabamos de anotar. Pues lo hicimos así, ¿no? Calculamos el valor incrementado de la función. Si la función es f de z igual a z cúbica, f de z más delta z es z más delta z, todo elevado al cubo, menos z cúbica y entre delta z. Desarrollamos el cubo de ese binomio, simplificamos los términos que se podían simplificar. En el numerador pudimos factorizar un delta z, un incremento de z, considerando que delta z es diferente de 0, no nos interesa hacer delta z igual a 0, lo único que queremos es calcular la derivada, el límite cuando delta z tiende a 0, pero tiende a, sin llegar a ser 0. Por lo tanto, pues podemos dividir cómodamente entre delta z y al hacerlo, se simplifica un delta z del numerador con el delta z que divide. Y en la expresión que nos queda, ahí sí, ahora sí, para estimar el valor del límite cuando delta z tiende a 0, pues es evidente que los dos últimos términos de la suma tienden a 0 con delta z, pues son proporcionales a delta z. De hecho, el último es proporcional al cuadrado de delta z. Entonces, claramente, cuando delta z se aproxima a 0, esos se aproximan a 0. Z está fijo. Es un punto. Calculo la derivada en un punto fijo en el dominio de la función. Entonces, z está fijo. Así que 3z por delta z, cuando delta z tiende a 0, el producto tiende a 0. Cualquiera que sea el valor de z, porque es un valor finito. Un número, un valor complejo, por cierto, pero es finito. Entonces, pues entonces se ve que el límite es 3z cuadrado. Esa es la derivada. La derivada de z cúbica es 3z cuadrada. Lo podríamos poner aquí adelante en otra notación, por ejemplo. En otra notación. Podemos decir que la derivada con respecto a z de z cúbica es 3 por z al cuadrado, que seguramente nos recordará el resultado correspondiente para funciones reales de variable real. Si x es una variable real, la derivada de x cúbica sabemos que es 3x cuadrado. Y así podríamos usar aquí nuestra definición para demostrar, por ejemplo, que la derivada de x a la n, con n entero, es igual a n por x a la n menos 1. Igual desarrollando la enésima potencia de un binomio, no el cubo ya, sino la enésima potencia de un binomio, simplificando, factorizando por ahí delta z, fácilmente se puede demostrar esa regla general. Y así como eso se pueden demostrar algunas de las reglas de derivación más comunes que conocemos para el cálculo de variables reales. Vamos a anotar eso, porque esa es la primera aplicación que se le da a la definición de derivada. Demostrar algunas reglas de derivación que sean útiles pues, en el cálculo de derivadas.
Se demuestran a partir de la definición anterior y varias de ellas tienen la misma forma que algunas de las correspondientes a funciones de variable real. Por ejemplo, las que se refieren a sumas productos. Bueno, la de la suma es muy sencilla, ¿no? La derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Pero la derivada de un producto, ahí ya la derivada de un producto es igual, como sabemos, al primer factor por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y hay una regla para derivar un cociente de dos funciones. En su forma son idénticas las reglas para funciones de variable compleja. Es decir, sumas, productos y cocientes de funciones. Y además la regla de la cadena, también la que sirve para derivar una función compuesta, esa también aplica en exactamente la misma forma para el caso de composición de funciones de variable compleja. Entonces, y la regla de la cadena. Y la regla de la cadena. Bueno, entonces con esto tenemos una gama muy amplia de funciones cuyas derivadas podemos obtener simplemente pues aplicando estas propiedades, la derivada de una suma o la derivada de un producto. Como caso particular de un producto, de derivar un producto, resulta que si uno de los factores es constante, una de las dos funciones es una constante, pues la regla para derivar un producto se reduce a la constante por la derivada de la función. Es una regla que conocemos. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de una función. Es un caso particular en la derivada de un producto de funciones. Y así sucesivamente. La derivada de una potencia de la que hablábamos, x a la n, donde n es un entero positivo, pues resulta de derivar productos. X a la n es un producto de x por x formado por n factores iguales. Entonces, si aplicamos la regla de la derivas para derivar un producto, tomando de a dos en dos, los factores, llegamos a la regla para derivar una potencia. O directamente, como les comentaba, desarrollando la enésima potencia de un binomio. Pero bueno, entonces esas reglas que conocemos también aplican para en el caso de funciones complejas y se demuestran, aunque no nos estamos deteniendo a hacerlo, a partir de la definición anterior. Con esas reglas podemos obtener la derivada de una función, de una gama muy amplia, como les digo, de funciones,
y entonces tener información acerca de la derivabilidad, si una función es derivable o no, que es un concepto que nos interesa mucho, el que la derivada de una función exista o no en un punto dado del dominio de la función. Eh, eh, mm, que la derivada exista, pues depende de que el límite que la define, este límite exista en ese punto o no. Déjenme anotar ese concepto de derivabilidad, porque les digo que es muy, muy importante. Vamos a ponerle derivabilidad. Eh, y lo vamos a anotar como una definición. Se dice que una función f de variable compleja es derivable en un punto, vamos a llamarle z subíndice 0, un punto z0 de su dominio, sí, vamos a ponerle y solo sí, puesto que es una definición, ¿no? Sí, y solo sí, su derivada en ese punto, que normalmente la podemos denotar en notación de Lagrange, así, ¿no? F' evaluada en Z0, la derivada en el punto Z0, existe. Ahí está, definición de derivabilidad. ¿Qué significa que una función sea derivable en un punto? Pues que su derivada en ese punto existe. Una condición necesaria para que exista la derivada es, por supuesto, que la función sea continua. No, por supuesto, se demuestra que una condición necesaria para que la derivada exista es que la función sea continua en ese punto, aunque no es una condición suficiente. La función puede ser continua y no derivable, pero al contrario no puede ser que sea derivable y discontinua en el mismo punto. Para una función, para que una función sea derivable es condición necesaria, aunque no suficiente, que la función sea, para empezar, continua en el punto. Y nos lo podemos, y podemos entender eso, yo creo muy bien, si pensamos, por ejemplo, en el caso de funciones reales de variable real. Si una función no está definida en un punto, pues ¿cómo voy a calcular la derivada? Sí, para evaluar la derivada, aquí en la definición, necesito el valor de la función en el punto. Para calcular la derivada en el punto z, necesito evaluar, entre otras cosas, la función en el punto. Entonces, si no está definida en ese punto, pues ya no tiene sentido esta expresión, no puedo derivar, no está definida, pues, la derivada. Entonces, necesito que esté definida, pero que además sea continua. Si tiene una discontinuidad de salto, como decíamos el otro día, el límite lateral por la izquierda tiene un valor, y el límite lateral por la derecha tiene otro, la gráfica de la función tiene un salto, pues ¿cómo voy a calcular la rapidez de cambio de la función en ese punto?
no tiene sentido, sería infinito el cambio ahí, ¿no? Un cambio abrupto sería un cambio infinito, no está definida la derivada. Entonces esa es una condición que tenemos que tomar en cuenta. Déjenme anotarla, que vayan quedando las cosas por escrito. Una condición necesaria ¿alguien llegó? Necesaria, pero no suficiente. Pero no suficiente para la derivabilidad en un punto es que la función sea continua. En ese punto. Si es un punto de discontinuidad, no existe la derivada. Si la función es continua en el punto, habría que ver si la derivada existe o no. Puede que exista o puede ser que no exista. Bueno, ahora les quiero mostrar, ya hicimos un ejemplo de calcular una derivada por ahí, entre infinidad de ejemplos que podríamos hacer. No tiene caso que nos pongamos a hacer infinidad de ejemplos de obtener derivadas que podemos calcular en algunos casos a partir de la definición sin problema, como en el caso de la función f de z igual a z cúbica, y en otros casos en donde podría ser más laborioso derivar a partir de la definición, pues podemos apoyarnos en las reglas de derivación. Pero lo que les quiero mostrar a continuación es el caso de una función que no es derivable. Esta función que vimos, que consideramos primero, f de z igual a z cúbica, es derivable y su derivada existe en todo el plano complejo. ¿Están de acuerdo? El resultado de la derivada de z cúbica está definida y es continua en todo el plano complejo. Cualquier número complejo lo puedo elevar al cubo. Y la derivada 3z cuadrada resulta ser una función también polinomial de segundo grado que está definida perfectamente en todo el plano complejo, para todo número complejo z. Entonces, f de z igual a z cúbica es derivable en todo el plano complejo. Déjenme anotar eso como un ejemplo de esto que acabamos de anotar, la definición de derivabilidad. La función f de z igual a z cúbica es derivable en todos los puntos del plano complejo. Del plano complejo, ya que f' de z es igual a 3z cuadrada, como se demostró, para todo z que pertenece al conjunto de los complejos. Ahí está, un ejemplo de una función que es derivable en todos los puntos del plano complejo.
Ahora les quiero mostrar una función que no es derivable en punto alguno del plano complejo, digamos lo contrario, de alguna manera lo contrario, una función que no es derivable en punto alguno del plano complejo. Y luego, pues tendremos funciones que son derivables en unas partes, en unos puntos del plano complejo y en otros no, pero vamos a este caso extremo de una función que no es derivable en punto alguno. De hecho, está definida en todo el plano complejo, para todo el plano complejo, pero en ningún punto de su dominio existe la derivada. A ver, la función f de z igual, y es una función muy sencilla, ¿eh? No piensen que es una función extraña, rara. Es una función muy fácil de definir y que nos es conocida. Miren, f de z igual a z conjugado. La función que a cada punto del plano complejo le asocia su conjugado. A cada punto x más y del plano complejo le asocia el punto x menos y. Es una función muy simple, muy sencilla. Bueno, esta función es no derivable en todo el plano complejo. La función f de z igual a z conjugado, no es derivable en punto alguno del plano complejo. La derivada no existe en punto alguno del plano complejo. A ver, vamos a demostrarlo. Vamos a intentar calcular la derivada. Para demostrarlo, trataremos de obtener la derivada en un punto cualquiera para demostrarlo trataremos de obtener la derivada en un punto cualquiera del plano. A ver, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer en la página siguiente. A ver, f' de z. De acuerdo con la definición que tenemos, fíjense que no puedo aplicar una regla de derivación. Las reglas de derivación me ayudan a derivar una gran cantidad, una gama muy amplia de funciones que yo pueda identificar como la suma de dos funciones cuyas derivadas puedo obtener, o el producto de dos funciones cuyas derivadas puedo obtener, o un cociente, o una potencia, o la composición de dos funciones cuyas derivadas puedo obtener. Pero en el caso de la función f de z igual a z conjugado, pues no conozco una regla aplicable. Vamos, porque no es una suma, no es un producto, etcétera. Entonces, no, las reglas de derivación no me sirven y tengo que recurrir pues a la definición. Si quiero calcular la derivada, tengo que irme directamente a la definición y es lo que voy a hacer. Voy a intentar calcularla pues a partir de la definición, como el límite cuando delta z tiende a cero de
lo voy a escribir primero así en general, f de z más delta z, para que quede aquí la referencia completa, menos f de z entre delta z. Para la función que estoy considerando, límite cuando delta z tiende a 0 de z más delta z conjugado. Si le doy un incremento a z, y me queda entonces z más delta z conjugado, menos el valor de la función en el punto z, que es pues z conjugado, dividido entre el incremento de la variable independiente, entre delta z. Ahora, ustedes recordarán que el conjugado de una suma de números complejos es la suma de los conjugados, está entre las propiedades de la conjugación de números complejos. ¿Se acuerdan de eso? El conjugado de una suma es la suma de los conjugados. El conjugado de un producto es el producto de los conjugados. El conjugado de un cociente de dos números complejos es el cociente de los conjugados. Unas reglas muy simples y se demuestran pues, a partir de la definición de conjugado y de la definición de suma de complejos, de producto, de cociente, etc. Bueno, aquí necesito eso porque tengo el conjugado de una suma, z más delta z. ¿A qué equivale ello? Pues a la suma de los conjugados. Entonces lo escribo así. De el conjugado de z más el conjugado de delta z menos el conjugado de z. Perdón, estoy usando asterisco y ya empecé a usar una notación diferente para los conjugados. Perdón, ya no estaba siendo consistente. El conjugado de z más el conjugado de delta z menos z conjugado, y esto dividido entre delta z. Claramente, déjenme anotar por aquí, por favor. Estamos 48 personas. Bueno, con su servidor 49. 48. Bueno, entonces aquí evidentemente se simplifica z conjugado con menos z conjugado, ¿verdad? Y nos queda límite cuando delta z tiende a 0 de delta z conjugado o el conjugado de delta z dividido entre delta z. Dividido entre delta z. Para continuar voy a representar a z en forma binómica como x más y. Entonces, si z es igual a x más y, entonces delta z también en forma binómica es delta x más y por delta y. Estoy en un punto del plano. Lo puedo representar aquí. Imagínense el plano complejo por aquí. X, Y. Entonces tengo algún número complejo, Z, con su parte real X,
como dijimos, y su parte imaginaria y, x más y, ¿no? Z es el punto x, el punto x más y z más delta z, pues es otro punto, ¿no? A z, al número complejo z, le sumo otro delta z, es otro punto, estará en algún lugar por acá, z más delta z. Y entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto? Pues x más delta x, ¿no? X más algún incremento y y también más algún incremento. Aquí está el valor de delta x, este incremento en x es delta x, ¿están de acuerdo? Y este incremento en la dirección y, pues es delta y. De tal manera que delta z vemos que tiene parte real, delta x, y parte imaginaria, delta y, o sea, delta z es delta x más y por delta y. Alguien llegó aquí. Bueno, ok, entonces así vamos, ¿no? A z la voy a expresar en forma binómica como x más y, y entonces el incremento de z delta z, pues tiene esa forma, delta x más y delta y. Sustituyo en la expresión que tenía de la derivada. Voy a hacer el límite cuando delta z tiende a 0 de delta z es delta x más y delta y, dijimos. En el denominador, delta z. Y en el numerador, el conjugado de eso. El conjugado de delta z, que pues obviamente es delta x menos y delta y, ¿verdad? Si delta z está en el denominador y es delta x más y delta y, su conjugado, que aparece en el numerador, es delta x menos y delta y. Estaba yo sustituyendo aquí delta z en el denominador y su conjugado en el numerador. Ahí está la expresión para la derivada, pero tengo que calcular el límite. El valor de la derivada en el punto z es el límite. Para calcular el límite lo voy a intentar realizar aproximando delta z a 0, o sea, aproximándome desde el punto z más delta z, desde este punto que está acá, z más delta z, me tengo que aproximar hacia z, o sea, hacer que delta z tienda a 0. Pero lo voy a hacer, ¿de qué manera? Pues aquí en el plano complejo tengo infinidad de maneras de hacerlo. En el eje real, para aproximarme a un punto x0, lo puedo hacer desde la izquierda, como lo hemos hecho ya, valores menores que x0, o con valores mayores, pero que vayan descendiendo, aproximándose a z0. Es decir, puedo calcular el límite por la izquierda o por la derecha, lo que llamamos los límites laterales. En el plano complejo tengo infinidad de opciones, infinidad de formas en que me podría yo aproximar de z más delta z hacia z. Infinidad de opciones. Por ejemplo, decíamos alguna vez, hasta en forma espiral podría ser así, ¿no? Irme aproximando así. Bueno, no lo voy a hacer de esta manera tan complicada, pero sí lo voy a hacer de dos maneras. Y a comparar resultados. Por dos trayectorias diferentes. Voy a escoger dos trayectorias para aproximarme, ninguna tan complicada como la trayectoria en espiral, sino al contrario, trayectorias sencillas, pero dos diferentes para estimar el límite. Entonces, intentaremos estimar. Uy, pero mucha esa letra.
el límite haciendo que delta Z tienda a 0 por dos trayectorias diferentes. Tengo una pregunta, profesor. Sí, ¿Fue que construyó la gráfica? sí. ¿Puede qué, perdón? ¿Cómo fue que construyó la gráfica? El dibujo este de la derecha. Sí. Pues localicé un punto Z arbitrario. Como es para cualquier punto Z, dije que iba a intentar calcular la derivada en un punto cualquiera del plano, pues cogí así nada más para ilustrar cómo es cómo es delta Z con respecto a Z. Me escogí un punto cualquiera, ese que puse ahorita en color rojo, y Z más delta Z, pues es otro punto. Si a un número complejo Z le sumo otro que le estoy llamando delta Z, pues es otro punto, ¿no? Un punto complejo más otro, digo, un número complejo más otro número complejo me da un tercer número complejo. O sea, tengo un punto, otro punto, y el resultado es un tercer punto. Entonces, si el punto Z es este, que escogí, que puse ahorita en color rojo, y el resultado de sumarle un número complejo me da, el resultado está representado por este otro punto, pues entonces, si Z en forma binómica es como dijimos, X más Y, pues es porque tiene coordenadas cartesianas X, Y, ¿no? Que es lo que representé aquí, X, Y, son las coordenadas del punto Z. Y el otro punto, pues tiene sus propias coordenadas. Aquí veo en el eje X la abscisa, corresponde a este valor de aquí, pues es X más alguna cantidad. A esa cantidad le llamo delta X, ¿no? X más delta X. Y la ordenada del punto Z más delta Z, pues veo que la ordenada es Y, la Y que tenía, más alguna cantidad, que puede ser positiva o negativa. Yo la dibujé hacia arriba, podría ser hacia abajo. Depende de dónde se localice el punto Z más delta Z. Puede ser en cualquier lugar diferente de Z, ¿no? En cualquier lugar del plano diferente del punto Z. Entonces, pues ahí veo que entonces la ordenada del punto Z más delta Z es Y más delta Y, donde delta X y delta Y los reconozco. Este intervalo es delta X, ¿no? Para llegar de X a X más delta X. Y este intervalo tiene longitud delta Y, para ir de Y a Y más delta Y. Y ya, escribí ahí arriba delta X y delta Y. Entonces veo que el incremento, lo que tengo que sumarle a Z para llegar a Z más delta Z, es este número complejo, delta X más Y delta Y. ¿Sí me expliqué ya? Sí. Y entonces ya con eso sacamos el límite de delta Z igual a 0 con delta X, que es menor a Y delta Y, entre delta X mayor más Y delta Y. Sí, vamos a tratar de obtener el límite haciendo que delta Z tienda a 0. Por Pero eso lo lo vamos a puso hacer tender a negativo y 0. positivo. ¿Perdón? Por eso lo puso negativo y positivo. No, tú te refieres, Al déjame quitar límite. estas rayitas que puse acá. ¿Aquí? No, es que antes había, aplicando la regla de la definición, iba a decir la regla de los 4 pasos, algunos autores le llaman así a la definición de derivada. A la hora de calcular f de z más delta z, etcétera, llegué a que f' de z era este límite, el límite de delta z conjugado entre delta z. Si delta z es, déjame quitar esos rayones. Si delta z es
delta X más I delta Y es un número complejo en forma binómica. Parte real es delta X, parte imaginaria delta Y. ¿Cuál es el conjugado? Pues delta X menos I delta Y, ¿no? Sí. Delta X lo sustituye aquí y su conjugado acá arriba. O sea, delta X menos I delta Y es el conjugado de delta Z. ¿Ok? ¿Sí se ve claro? Ahora sí ya quedó claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces, este es el límite que necesito estimar. Y lo voy a hacer, como anotamos, por dos trayectorias diferentes, pero las voy a dibujar en la página que sigue para no amontonar aquí tanto. Imagínense que tenemos, nuevamente voy a dibujar nuestros ejes coordenados. Los voy a poner aquí. X y Y. Y los puntos que teníamos eran Z, cualquier punto es del plano complejo Z, lo estoy haciendo así, cualquier punto, ese, yo dibujo ese, pero es cualquiera, y luego Z más delta Z es otro, que puede estar, como decía, en cualquier parte del plano complejo, excepto donde está Z. Este de acá es Z más delta Z. Por lo tanto, delta X es esta distancia. Mejor lo voy a poner como lo puse en la otra. En el otro dibujo. Este es delta X, ¿no? Este es X más delta X. Y delta Y, pues es esta distancia. Porque la abscisa de Z es Y y la ordenada de Z es Y y la ordenada Z más delta Z es Y más delta Y. Y más delta Y. No quedó claro ahí. Se puede confundir eso. Le voy a poner Y más delta Y. Bueno, una manera en que podría yo aproximarme a hacer que delta Z tendiera a cero o que el punto Z más delta Z se aproxime al punto Z, una manera, ustedes estarán de acuerdo conmigo, en que podría ser esa, ¿no? Así. A lo largo de esa diagonal es una trayectoria que sí me lleva hacia el punto Z. Es decir, es una manera de hacer que delta Z tienda a cero, pero no es la que voy a usar, no es la que me conviene más en este momento. Entonces, esa la voy a borrar y las que voy a usar van a ser dos trayectorias diferentes, ninguna de ellas la diagonal. Una de ellas, la número 1, va a ser esta. Trayectoria número 1. Le voy a poner un 1 romano, pero lo voy a escribir en otro color. La trayectoria 1. Y luego la trayectoria 2 va a ser, ahorita todavía no la dibujo, pero bueno, la trayectoria 2 va a ser por acá, así. Esa va a ser la trayectoria 2. Dos maneras de hacer que delta Z tienda a cero, ¿están de acuerdo? Pero voy a quedarme por el momento con la trayectoria 1. Trayectoria 1.
En la trayectoria 1, pues consiste en hacer primero que delta y sea igual a 0. Y eso me lleva, pues, de z más delta z a este punto intermedio, ¿están de acuerdo? Si hago que delta y valga 0. Y luego hago que delta x tienda a 0. Hacer delta y igual a 0 y después hacer que delta x tienda a 0. Ahí está descrito en palabras y símbolos la trayectoria 1. En eso consiste la trayectoria 1. Hago delta y igual a 0 para bajar al vértice de esa trayectoria de 2 tramos y luego que delta x tienda a 0. Y vemos a cuánto tiende el cociente que teníamos acá. O sea, obtenemos el límite. A ver, hagámoslo. Acuérdense que es el límite cuando delta z tiende a 0 de delta x más y, menos y delta y entre delta x más y delta y. Aquí en vez de delta z tiende a 0, debí ponerle que delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0, ¿no? Lo voy a corregir, los voy a hacer borrar ahí, para no reescribir yo la expresión. Delta z tiende a 0. En términos, bueno, está bien, pero lo quiero poner, si puse ya en el cociente todo en términos de x y de y, pues en el límite delta z lo debo escribir en términos de x y de y. Y si no debo, pues por lo menos es más adecuado, creo, más claro, preferible. Aquí es cuando delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0. Eso significa que delta z tiende a 0. Tanto delta x, la parte real, como la parte imaginaria, ambos tienden a 0. Para que delta z se aproxime al número complejo 0. 0,0 o 0 más 0 por i. O sea, 0. Ahí así. Puse en rojo para que vean cuál fue el cambio. Cámbienle ahí, por favor. Y discúlpenme que no lo escribí así desde el principio, pero creo que es la manera más adecuada, todo en términos de x y de y. Bueno, pues retomemos esa expresión acá en la página que sigue. Vamos a tener que f' de z es el límite de delta x menos i delta y. ¿Por qué menos? Porque era el conjugado de delta z entre delta x más i delta y, o sea, entre delta z que divide, y en el numerador nos había quedado el conjugado de delta z. Dijimos que en la trayectoria 1 primero hago que delta y valga 0. Y después delta x tiende a 0. Cuando delta y vale 0, si hago delta y igual a 0, pues me queda el límite de delta x entre delta x. Nada más, ¿no? Cuando delta x tiende a 0. ¿Qué hice? Pues hice delta y igual a 0. Primero. Esa es la trayectoria 1. Primero hago delta y igual a 0. Y luego hago que delta x tienda a 0. Al hacer delta y igual a 0, la expresión, el cociente de funciones se reduce a esto, a delta x entre delta x, porque ya hice delta y igual a 0. ¿A cuánto tiende el cociente de delta x entre delta x? Pues si delta x es distinto de 0 y lo voy a mantener distinto de 0, no me interesa que delta x valga 0. Yo nada más quiero tomar el límite cuando delta x tiende a 0. No me interesa lo que pasa si delta x es 0. Así que mientras de que delta x sea distinto de 0, el cociente de delta x entre delta x está bien definido y vale 1. Y el límite de la constante 1 es la misma constante. O sea, el límite aquí es 1. A ver si están de acuerdo conmigo. 1.
Bueno, si nos quedáramos en este punto, pues parecería que la derivada de la función z conjugado sí existe y vale 1 en cualquier punto del plano complejo, pero no es así. Y lo vamos a demostrar al estimar ahora el límite por la trayectoria 2 y ver que obtenemos un resultado diferente. Lo cual nos demuestra que el límite en realidad no existe. No es cierto que valga 1, por esta trayectoria sí, pero por otra vale otra cosa. Y ni modo que un mismo límite tome valores diferentes según la trayectoria de aproximación. Es equivalente a decir que existe el límite en el caso de una variable real cuando los límites laterales son diferentes. No es. Si los límites laterales son diferentes, el límite no existe. Y si aquí el límite obtenido por dos distintas trayectorias es diferente, pues no existe límite. A ver, vamos a la trayectoria 2. Vamos a usar la trayectoria 2. Me gustaría dibujarla en otro color. Vamos a usar este. Esta es la trayectoria 2. Le pongo su número en números romanos. Su etiqueta con un número romano, 2. Pero también es una manera en que delta z tiende a 0. Bueno, pues, a ver, la anotamos. Trayectoria 2. La trayectoria 2 consiste en hacer. Ahora lo primero que hacemos es que delta x valga 0, ¿no? Hacemos delta x igual a 0. Y después, en un segundo momento, hacer que delta y tienda a 0. Es decir, primero me desplazo desde z más delta z hasta este punto, haciendo delta x igual a 0. Y luego de ahí hacia abajo, en dirección paralela al eje y, hasta aproximándome al punto z, hago que delta y, ese incremento de delta y, se haga pequeñito, que tienda a 0. Esa es la trayectoria 2. En eso consiste seguir la trayectoria 2. Bueno, entonces después de hacer que delta y tienda a 0. Vamos a hacerlo en la siguiente página. Ya no tengo espacio aquí. En este caso, f' de z sería el límite. Dijimos que cuando delta x es igual a 0 y después delta y tiende a 0, del conjugado de delta z, que era delta x menos i delta y, dividido entre delta z. Delta x más i delta y. Ok, entonces en la trayectoria 2, en el primer tramo, lo que hago es que delta x valga 0 para recorrer el primer tramo. Delta x igual a 0, entonces me queda límite cuando límite de menos i delta y entre i delta y cuando delta y tiende a 0. Ahí al pasar de la primera expresión del límite a la segunda, lo que hice fue que delta x valga 0. Hice delta x igual a 0. Entonces me queda así. Vayan revisando, por favor, pero no sé que me vaya a equivocar y arrastre mi error a lo largo de páginas y páginas. Creo que voy en eso, ¿no? Bueno, aquí delta y entre delta y, si delta y es distinto de 0, y así lo voy a mantener distinto de 0, voy a hacer que se aproxime, que delta y se aproxime a 0, pero sin llegar a hacerlo. Mientras no llegue a hacerlo, delta y entre delta y vale 1. Entonces me queda menos i entre i. ¿Pero cuánto vale menos i entre i? Pues menos 1.
Entonces tengo el límite de la constante menos 1 cuando delta y tiende a 0, y el límite de la constante menos 1 pues es la misma constante. Entonces el límite es menos 1, que es diferente al valor que habíamos obtenido por la trayectoria 1. Si nos vamos por la trayectoria 1, el límite es 1. Y si nos vamos por la trayectoria 2, para hacer que delta z tienda a 0, el límite es menos 1. Entonces, como los valores son diferentes, pues concluimos que el límite en realidad no existe. Es decir, la derivada no existe. Y como z, el punto en el que estábamos calculando, lo era cualquiera, este punto z era cualquier punto arbitrario del plano complejo, lo que acabamos de demostrar es que la derivada no existe en punto alguno del plano complejo. Déjenme anotar la conclusión. Como los valores estimados son diferentes, se concluye que el límite no existe. No existe. Es decir, que la derivada de esta función, que la derivada de la función f de z igual a z conjugado no existe en punto alguno del plano complejo. ¿Qué tal? Una función no derivable, pero que no es derivable en punto alguno del plano complejo. Hay funciones que son derivables en unos puntos y en otros no. Esta función no es derivable en punto alguno del plano complejo. Su derivada no existe. Está definida en todo el plano complejo, pero no es derivable en punto alguno. A diferencia de, por ejemplo, f de z igual a z cuadrada o a z cúbica, que su derivada existe en todos los puntos del plano complejo. Esta es una función cuya derivada no existe en punto alguno del plano complejo. Bueno, pero ¿cómo ven? A ver, ¿alguna pregunta antes de que siga yo hablando? Entonces, tengo una pregunta. ¿Puede que la gráfica cambie o siempre va a ser la misma? Acuérdate que para funciones complejas de variable compleja, no trazamos la gráfica nunca, porque las gráficas serían hipersuperficies en R4. Entonces no trabajamos con gráficas. Más bien, cuando tenemos que representar nuestras funciones de variable compleja gráficamente, utilizamos mapeos, el concepto de mapeo, pero gráfica no. Entonces, como vimos el ejercicio de ahorita, tendríamos que hacer una gráfica parecida a la que nos explicó en la diapositiva pasada. El dibujo, el dibujo Ajá, ese. esa es una representación en el dominio de la función nada más. Esos son puntos en el dominio de la función. La función está definida en todo el plano complejo. Entonces, esos dos puntos z y z más delta z, en particular, sí la función está definida, pero ahí es el dominio. Lo que estamos demostrando es que en el punto z del dominio, en este punto z de aquí, del dominio,
la derivada no existe. Sí existe la función, si está definida. La función, si z es igual a x más y, su conjugado es x menos y, o sea, la función sí está definida. Lo que no está definida es la derivada. No existe la derivada en ese punto. Y como ese punto es cualquiera del plano complejo, pues en ningún punto del plano complejo existe la derivada. Pero lo que estamos viendo aquí nada más es una representación del dominio, no hay una gráfica. Es puntos en el dominio de la función. ¿Sí me explico? Sí. Ok, bueno, pues entonces les decía, independientemente de que, más allá de que el ejemplo a mí se me hace que es interesante, conocer a una función sencilla que tiene una cara muy simple, f de z igual a z conjugado, no más difícil que eso, y sin embargo su derivada no existe, pero no existe en punto alguno del plano complejo. Cuando hablamos de funciones reales de variable real, pues hay algunas funciones cuya derivada no existe en cierto punto. Por ejemplo, la función valor absoluto, ¿se acuerdan cómo es? La gráfica de la función valor absoluto es más o menos así, ¿no? La gráfica. Valor absoluto de x. F de x igual a valor absoluto de x. Esa función es derivable para todos los puntos del eje real, sobre todos los puntos del eje real para toda x, excepto en x igual a 0. Ahí la derivada no existe porque pues no sabemos si la pendiente de la gráfica es negativa o positiva. De hecho, tendría que ser las dos cosas, y como no puede ser las dos cosas, en el origen no está definida la derivada. La función valor absoluto de x no es derivable en 0, pero sí es derivable en todo el resto del eje real. Para valores negativos de x, la derivada vale menos 1, y para valores positivos de x, la derivada vale 1. Es en 0 que no está definida, pero es una función que no está definida en un punto en particular. En cambio, esta que les estoy mostrando, en el caso de funciones de variable compleja, es una función cuya derivada no existe en punto alguno del plano complejo. Pero más allá de lo significativo que puede ser o de lo curioso que puede resultar el hecho para esta función, resulta que el procedimiento que utilizamos para demostrar que la derivada no existe en punto alguno nos va a ser de utilidad a continuación para obtener un criterio para averiguar, para saber más fácilmente si la derivada de una función existe compleja, de variable compleja, si la derivada existe o no en un punto dado, sin tener que hacer esto que acabamos de hacer, sin tener que ponernos a partir de la definición de derivada, tratar de calcular el límite por diferentes trayectorias. Porque si el límite no existe, pues basta con exhibir dos trayectorias, como lo hicimos ahorita, en las cuales la estimación del límite es diferente, y eso ya nos demuestra que el límite no existe. Pero si sí existiera, o si no sabemos si existe o no, pero yo me encuentro que en dos trayectorias sí coincide el valor, eso no demuestra que el límite existe. Tendría que tomar una tercera trayectoria y ver que también el valor es el mismo. Y una cuarta trayectoria, y quinta y sexta, una infinidad de trayectorias para poder probar que el límite existe. Para probar que no existe, con dos trayectorias a lo largo de las cuales se obtienen valores diferentes para el límite, con eso se demuestra que el límite no existe. Pero para probar que existe, con este procedimiento, tendría que usar infinitas trayectorias. Si ya llevo 50 trayectorias y el valor es el mismo, eso no quiere decir que para cualquier trayectoria se siga conservando eso. Entonces, el procedimiento nos sirvió para este ejemplo particular
pero en general no es práctico. Tenemos que obtener, y existe afortunadamente, un procedimiento mucho más práctico para saber, averiguar, sin tener que ir hasta la definición de derivada, saber si la derivada existe o no. Además, más allá de que pues tenemos ya las reglas de derivación. Si yo sé que las derivadas de dos funciones existen en un punto dado y ahora sumo las funciones, pues sé que la derivada de la suma es la suma de las derivadas por reglas de derivación. Y lo mismo pasa con el producto, el cociente o la composición de funciones. Pero a veces hay casos en que pues no aplica alguna de esas reglas de derivación y entonces, ¿cómo puedo saber si la derivada de una función existe o no? ¿Y cuánto vale? Bueno, les digo que afortunadamente hay un método alterno a la definición que puede resultar pues muy difícil de utilizar o insuficiente para demostrar que una derivada existe o no. Entonces, ese procedimiento se conoce como el criterio o como las ecuaciones de Cauchy y Riemann. ¿Y saben quién lo descubrió? Pues Cauchy. Cauchy. Vamos a ver en qué consiste ese procedimiento. Son, le vamos a poner condición necesaria y suficiente para la derivabilidad. Es una condición necesaria y suficiente para la derivabilidad en un punto. Son las ecuaciones, porque son dos, ecuaciones es una pareja de ecuaciones de Cauchy y Riemann. Las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Vamos a deducirlas. No solamente vamos a presentarlas, vamos a derivarlas, a deducirlas, para que vean de dónde salen, de dónde vienen. Para deducirlas lo que hacemos es tomar una función cualquiera de variable compleja y calcular su derivada a partir de la definición. Empezamos por la definición, eso sí, de ahí parten. Calcular la derivada a partir de la definición, siguiendo dos trayectorias diferentes, como las que usamos ahorita en el ejemplo particular que acabamos de ver. Pero ahí lo que vamos a hacer es, si suponemos que la función es derivable, que la derivada existe, los límites que obtenemos por dos trayectorias diferentes pues deben ser iguales, y al hacer que sean iguales, de ahí eso se convierte en las ecuaciones de Cauchy y Riemann, de ahí resultan. A ver, vamos a obtenerlas. Desarrollo. Vamos a considerar que f es una función cuya derivada sí existe. Sea f una función de la variable compleja z z igual a x más y, cuya derivada sí existe en el punto z
del plano complejo. Vamos a representar a la función en forma binómica, con su parte real y su parte imaginaria. Es una función compleja, de variable compleja. Entonces, representando la f en la forma binómica, f igual a u más bi, y derivando a partir de la definición de derivada y derivando a partir de la definición de derivada con delta z, como lo consideramos en el ejemplo, lo representamos como delta x más y delta y. Pues vamos a hacerlo, pero me tengo que cambiar de hoja para obtener la derivada a partir de la definición. A ver, ¿cómo quedó aquí la redacción? Ecuaciones de Cauchy-Riemann. Desarrollo. Sea f una función de la variable compleja z igual a x más y, cuya derivada sí existe en el punto z. Bueno, representando a f en la forma binómica, f igual a u más bi, y derivando a partir de la definición de derivada, teniendo en cuenta que delta z es igual a delta x más y delta y, voy a poner todo en términos de las variables x y y. Entonces, a ver, bueno, la definición de derivada me dice que f' en z es el límite cuando delta x y delta y tienden a cero, porque delta z tiende a cero, de f de z más delta z, pero voy a escribir, insisto, a nuestra función en forma binómica como u más bi. ¿Qué me queda? F de z más delta z, pues va a ser u de x más delta x más i por b, perdón, me falta. U de x más delta x. Es que no me va a caber. Aquí está muy estrecho este espacio. A ver, permítanme tanto. Voy a borrar esto que escribí al último, porque si no esto no va a caber. Discúlpenme que los hago borrar. Voy a poner el delta x, el delta z que divide como 1 sobre delta z. 1 sobre delta z que multiplica a f de z más delta z menos f de z, porque va a ser una expresión larga. Al poner f en términos de u y de b y x y z en términos de x y de y, pues se hace larga la expresión. Entonces no me iba a caber en una línea, iba a tener yo que escribir la fracción con una línea que continuara abajo y eso ya se ve muy extraño. Entonces mejor así, la división así, ¿no? 1 entre delta z por, ahora sí, f de z más delta z, pues es u de x más delta x y
y y más delta y más y por v de x más delta x y y más delta y, porque u es función de x y de y v es función de x y de y, ¿verdad? U de x más delta x y y más delta y, más y por v de x más delta x, y más delta y. Todo eso es f de z más delta z, menos f de z, o sea, menos, aquí abajo, menos u de x y y más y, bueno, pero estoy restando, menos y por v de x y y. A ver, revisen por favor. Eso es menos f de z, donde f es u más bi. Como estoy restando, pues me queda así, u de x y y menos y por v de x y y. Bueno, entonces ahora vamos a obtener la derivada, perdón, vamos a intentar estimar el límite cuando delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0, pero a través de la trayectoria 1. Vamos a usar la misma que usamos en nuestro ejemplo. Esta, bueno, ahí todavía no se ve, ahí. Vamos a obtener el límite cuando delta z tiende a 0, pero a través de la trayectoria 1. Y no la vuelvo a dibujar porque el dibujito pues es el mismo. Simplemente le voy a poner que usando la trayectoria 1, utilizada en el ejemplo anterior, es esa. Consiste, como anotamos aquí, trayectoria 1 consiste en hacer que delta y sea igual a 0, primero. Y después hacer que delta x tienda a 0. A ver, entonces, nos va a quedar usando la trayectoria 1 del ejemplo anterior. Para hacer que delta z tienda a 0, pues entonces vamos a tener que f de z, f' de z, es el límite cuando primero delta z es, hacemos delta y igual a 0, lo voy a anotar arriba yo creo, consistía en hacer delta y igual a 0 y delta x después tender a 0. En eso consistía la trayectoria 1. Bueno, pues nos queda el límite cuando delta x tiende a 0 de nuestra expresión 1 entre y delta x, perdón, 1 entre delta x, porque hago delta y igual a 0, que multiplica a u de x más delta x, coma y, porque hago delta y igual a 0, más y por v de x más delta x
coma y, menos menos u de x y y, menos i por b de x y y. A ver, revísenle, por favor, a ver si voy, si lo estoy haciendo bien. Lo que hice aquí fue sustituir en la expresión de arriba delta y por 0, hacer delta y igual a 0. Y puedo aquí reacomodar los términos antes de intentar calcular el límite cuando delta x tiende a 0. Lo que voy a hacer antes de ello va a ser reacomodar los términos de manera que me conviene, de una manera conveniente. Nada más que lo voy a tener que hacer en la página que sigue. ¿Qué voy a hacer? Pues muy sencillo, voy a escribir primero los dos términos que contienen dentro del paréntesis rectangular. Voy a escribir primero los dos términos que contienen a la función u y después, enseguida, los dos términos que contienen a la función b. ¿Por qué? Pues porque quiero que tome la forma binómica. Quiero tener primero los términos reales y luego los términos imaginarios en los cuales puedo factorizar el número i. Eso es lo que voy a hacer. Esta misma expresión, pero con ese nuevo acomodo de términos. A ver, en la página que sigue, le ponemos reacomodando términos. Vamos en que f' de z es igual a el límite. Además voy a hacer otra cosa. Voy a hacer dos cosas en un solo paso para hacerlos escribir menos. Voy a hacer eso, el reacomodo de términos. Pero luego voy a aprovechar esta propiedad de los límites, de que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Entonces, tendría que hacerlo estrictamente en dos pasos. En un paso, reacomodar. Y luego, como tengo aquí una suma de términos, aprovechar la propiedad de que el límite de una suma es igual a la suma de los límites para escribir esto como una suma de límites, en vez del límite de una suma, como una suma de límites. A ver, entonces, reacomodando los términos y usando teoremas de límites, los teoremas de límites, sobre límites, específicamente esta de que el límite de una suma es la suma de los límites. Me va a quedar el límite cuando delta x tiende a 0 de pues 1 entre delta x, y voy a poner los dos términos que contienen a u, como decía, menos ¿no? Y divididos entre delta x, u de x más delta x, y, menos u de x y y. Entre delta x, primero esos dos, y luego voy con luego anoto a continuación los términos imaginarios. Dijimos que es u de x más delta x, y, ¿no? Menos u de x y y. Entre delta x. El límite de esos primeros dos términos. Y como los otros están sumados, pues más el límite de los dos que siguen. O sea, aquí más. Los dos términos que siguen están multiplicados por i, miren. Entonces esa i la voy a factorizar y como es una constante, el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. O sea, voy a dejar afuera como factor a la i antes del signo del límite. Y los términos en sí son, los dos tienen signo menos, ¿verdad? Y son b de x más delta x, y b de x, y.
Entonces, era estaba mal, aquí ya cometí un error. Ya cometí un error chiquito, pero ya cometí un error. Ahorita lo vamos a corregir. Miren, al copiar la expresión de arriba, acá abajo, haciendo delta y igual a 0, cometí un error. El primer término u está bien, pero el que sigue es más i por b, y ahí hice delta y igual a 0, pero es más i por b, y yo escribí menos i por b. Entonces, ese es un error. Déjenme marcarlo en otro color para que destaque. Ese es un más. ¿Verdad? A ver, véanle, por favor. Sí, Los dos profesor. que siguen sí son negativos, pero este Sí, lo estaba que mal, siguen son ¿verdad? negativos. Sí, Ok, muchas solo gracias. eso. Nada más ese. Ok, bueno, bueno, ya lo corregí. Es que al decir estos dos van restados, me di cuenta, pues no deberían. Entonces queda así. Lo demás está bien. Y lo dicho está en pie. Voy a escribirla ahí como factor común y voy a dejarla fuera del signo del límite. Entonces tenemos más i por el límite cuando delta x tiende a 0 de era v de x con x más delta x, coma y menos v de x y y entre delta x. Así, ¿verdad? V de x más delta x, coma y menos v de x y con su signo menos aquí. Y la y factorizada, pues nos queda así. Y ahora sí es obtener el límite. Obtener los límites. Bueno, eso está muy fácil. Si ustedes se acuerdan del curso, si nos acordamos de lo que hoy en día se ve en el curso de cálculo integral. No es cálculo integral, es cálculo diferencial, pero se ve por motivos de acomodo a la hora de acomodar conceptos en cursos, cuando se hace revisión de planes de estudio, hay que distribuir los conceptos a aprender en cursos a llevar. Y entonces el tema de funciones de varias variables y la derivación de funciones de varias variables quedó en el curso, en el segundo curso de cálculo, en cálculo integral, cuando en realidad es cálculo diferencial de varias variables. ¿Se acuerdan? Al final del curso de cálculo integral se ve el tema de funciones reales, pero de varias variables reales, y se ve el tema de derivación, derivadas parciales. ¿Se acuerdan? Derivadas parciales. Eso es lo que vamos a usar ahorita. Derivadas parciales. ¿Cómo se define? Si yo tengo una función de dos variables, x y y, dos variables reales, x y y, una función real de dos variables reales, x y y. Digamos que la función se llama u. U es función de x y y. ¿Cómo se define la derivada parcial de u con respecto a x? ¿Y cómo se define la derivada parcial de u con respecto a y? Bueno, empecemos con la primera. ¿Cómo se define la derivada parcial de u con respecto a x? Pues como la derivada calculada considerando a la variable y como si fuera una constante o manteniendo constante el valor de y, ¿no? A eso se le llama la derivada parcial de u con respecto a x, la derivada que resulta de mantener constante a y derivar con respecto a x, ¿no? Esa es la derivada parcial de u con respecto a x. ¿Verdad? Que así se define. ¿Así lo hacemos? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Vean lo que tenemos en el primer límite. Es una derivada. Es el límite de un cociente de una función, el incremento en una función, dividido entre el incremento de una variable, en este caso x, cuando este incremento delta x tiende a 0.
pero es una función de dos variables. U es función de X y de Y. Al calcular este límite, al calcular esta derivada, que es una derivada, Y permanece constante. Pues justamente lo que acabamos de decir, ¿no? Es la derivada parcial de U con respecto a X, ¿no? La derivada de una función de dos variables calculada con respecto a una variable, manteniendo el valor de la otra constante. Pues aquí vemos que Y no cambia del valor incrementado al valor original, Y es Y. La que cambia es X, nada más se incrementa en X, en la variable X. Entonces, es esa expresión que acabo de anotar, que acabo de encerrar en un rayón rojo, pues es nada menos que la derivada parcial de U, de la función U con respecto a X. Y esta es la derivada parcial de la función V, también con respecto a X. ¿Verdad? A ver, vamos a anotar entonces nuestro resultado. F de Z, F' de Z, la derivada F' de Z es igual a la derivada parcial de U, la función U con respecto a X, más I por el segundo límite representa la derivada parcial de la función V con respecto a X. ¿Ya terminamos? No, esta expresión me dice que la derivada de F de Z es eso, es la derivada de U con respecto a X más I por la derivada de V con respecto a X también. Pero eso fue por la trayectoria 1. ¿Cómo sé si por la trayectoria 2 no voy a obtener un valor diferente? Y lo que voy a concluir en realidad es que la derivada no existe. Bueno, ya habíamos dicho en qué consiste el procedimiento. Estamos partiendo de que la derivada sí existe, de que esta función f es una función cuya derivada sí existe en el punto z igual a x más y que estamos considerando. Entonces, la derivada sí existe. Más bien, lo que voy a ver es que si calculo esa derivada ahora por la otra trayectoria, ahora por la trayectoria 2, debería yo llegar exactamente al mismo valor, al mismo resultado, ¿no? El límite debe tener el mismo valor por esas dos trayectorias y por cualesquiera otras, pero en particular por estas dos debería tener el mismo valor. Entonces, lo que sigue es ahora volver a calcular esta derivada, pero usando la trayectoria 2, que consiste en hacer primero delta x igual a 0 y después delta y igual a 0, la trayectoria 2, está allá arriba. Mira. Primero hago delta x igual a 0, desplazo en dirección paralela al eje x, hago delta x igual a 0, y luego hago que delta y verticalmente se aproxime, tienda a 0, para que el punto z más delta z se vaya aproximando a z. Bueno, pues por la trayectoria 2, pero me tengo que cambiar de hoja. ¿Puedes regresar a la diapositiva pasada? ¿Perdón? ¿Puedes regresar a la diapositiva antepasada y luego a la pasada? ¿Esta? ¿O la anterior? Sí, y la anterior. ¿Aquí? Sí, Ok. sí, ya está, gracias. ¿Ya? Sí, ya está, profesor. La trayectoria 2, ¿no? La trayectoria 2, se está agotando la batería, pero me queda suficiente para los 5 minutos que nos quedan. Entonces, usando ahora la trayectoria 2, tenemos que f' de z. Bueno, déjenme poner en qué consistía la trayectoria 2, en hacer que
que delta X sea igual a 0 primero y finalmente que delta Y tienda a 0. Bueno, nos queda que f' de z es igual a el límite cuando delta Y tiende a 0 de 1 sobre I delta Y, porque ya hago delta X igual a 0, en delta Z hago delta X igual a 0, me queda I delta Y, que multiplica a U de X, dije que hago delta X igual a 0, entonces U de X, Y más delta Y, más I por V de X, Y más delta Y, ese es F de Z más delta Z, menos U de X, Y, menos I por V de X, Y. Y agrupo los términos como en el caso anterior y aplico el hecho de que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Entonces me va a quedar límite cuando delta Y tiende a 0 de, primero los términos en U. U de X, Y más delta Y, menos U de X y Y. Entre I delta Y. Más el límite cuando delta Y tiende a 0 de, bueno, la I la saco como factor, ¿no? I por el límite cuando delta Y tiende a 0 de V de X, Y más delta Y. Menos V de X y Y. Dividido entre I delta Y. Bueno, aquí las I se simplifican. Esta I que multiplica con esta I que divide. Porque las constantes, pues las puedo escribir adentro o afuera del signo del límite. Entonces, ¿qué me quedó? A ver, me quedó... cada uno de estos límites es una derivada parcial porque se obtiene manteniendo constante a una de las dos variables. El primer límite representa la derivada parcial de la función u, pero ahora con respecto a y, porque la x se mantuvo constante, la que se incrementó, la que se hizo variar fue la variable y. Entonces, aquí tenemos y multiplicada por 1 entre i. Ese i que divide lo escribo fuera del signo del límite, 1 entre i por la derivada parcial de u con respecto a y. Más la derivada parcial de v con respecto a y. Bueno, para quitar la i del denominador, multiplico y divido, ¿no? Por el conjugado de i, que es menos i. Entonces, en el denominador me va a quedar menos 1 y en el numerador menos i. Menos i entre menos 1 es i. O sea, me queda la derivada parcial de v con respecto a y más i por la derivada de u con respecto a y. ¿Cómo ven? Llegué al mismo resultado que por la trayectoria 1. La trayectoria 1 era parcial de u con respecto a x más i por la parcial de v con respecto a x. Y en este caso es la parcial de v con respecto a y más i por la parcial de u con respecto a y. Bueno, no se ven iguales, pero si la función es derivable, si la derivada existe, sí tendrían que ser iguales estas dos expresiones. La próxima vez que nos hagamos cargo de esto, pasado mañana, eso es lo que vamos a hacer. Decir que si la función es derivable, si la derivada existe en el punto z, estas dos expresiones que acabamos de obtener deben ser iguales. Y de ahí se deducen lo que llamamos las ecuaciones de Cauchy y Riemann.
Bueno, ¿qué les parece? ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, ok, entonces, si les parece, nos vemos pasado mañana a las 11 de la mañana. Gracias por su atención el día de hoy. Cuídense, que estén muy bien. Y nos vemos entonces pasado mañana. Bye. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, profe. Gracias a ustedes, que estén muy bien.